Mire, y con el fin de reducir costos, Spotify anunció el despido de 17% de su plantilla de trabajadores a partir de este lunes. Y justamente para abordar este tema, saludo con gusto a Fernando Santillanes, editor de tecnología y el Geek Mayor. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Adelante. Pues, me da mucho gusto saludarte, Magda. Igualmente, ¿qué está pasando ahora? Spotify es el que reduce también personal en esta cadena, porque van varias de las empresas de tecnología que le sucede lo mismo, ¿no, Fer? Sí, es un tema complejo porque al final del día, Magda, estas empresas tecnológicas que vemos que son muy exitosas, que todo el mundo utiliza, dices, bueno, ¿y por qué quiebran? Fíjate que se asemeja mucho al fenómeno de las aerolíneas. Cuando vemos que una aerolínea quiebra o tiene problemas financieros, decimos, bueno, pero si todo el mundo está volando. Bueno, es que al final del día hay costos ocultos, hay cosas que cuestan mucho más dinero del que creemos y que no necesariamente se pueden pagar, costear con lo que se gana en términos de empresas. ¿Qué pasa con Spotify? Spotify, como bien dices, anuncia la reducción del 17% de su plantilla laboral, algo así como 1,500 empleados a nivel global. Este es el tercer recorte de su plantilla laboral que hace en el año. Ya hizo uno del 6%, ya hizo uno del 2%. En todo este año ha despedido Spotify, ha tenido que dejar ir alrededor de unos 2,400 empleados. Y ojo, esta es una parte importante. Lo que está dejando ir las personas que ya no van a trabajar en Spotify son aquellas que estaban en los proyectos de podcast. Y es ahí donde dices, ¿cómo? Porque si bien el podcast se ha convertido pues en el rey, en el formato en el cual todo mundo se quiere subir, se habla de los podcasts como este nuevo formato en el cual hay que estar. Los últimos 2 años era, no, es que tienes que tener un podcast, es que hay que hacer podcast. Y si bien prácticamente todas las empresas que tienen que ver con audio invirtieron en impulsar los podcasts y otras empresas nuevas crecieron con los nuevos podcasts, Spotify está diciendo aguas, por ahí no está yendo el negocio, a pesar de que este año reportó algo así como unos $65 millones en ganancias. Esto no está curando el descalabro que tuvo el año pasado con una pérdida de alrededor de $266 millones. El año pasado perdió eso, este año ganó 60, y aunque están en números negros, por llamarlo así, el CEO, el encargado de Spotify, dijo, a ver, justamente porque en este momento tenemos una estabilidad financiera, estamos viendo que el 2024 no tiene un panorama en el cual podamos seguir soportando esta carga de trabajo, soportando esta plantilla laboral, y por eso hoy decido cortar el 17% para que el otro porcentaje, el que sí se queda con trabajo, pues podamos continuar haciendo nuevos proyectos. Los empleados, que será este martes, que empiecen a recibir las notificaciones de cuáles serán sus liquidaciones, van a recibir 5 meses de salario, su servicio médico hasta que acabe el periodo de indemnización y por supuesto algunos otros beneficios para que Spotify pues no los deje tan desamparados. Pero importante este recorte, Magda. Sí, normalmente eso hacen, se respetan los derechos laborales y se trata de que no perjudicar a las personas que se quedan sin trabajo, pero esa es la realidad, se quedan sin trabajo. Ahora, esto, Fer, en la reducción de la planta, ¿crees que pegue directamente en la productividad de la propia empresa? Ahorita hablabas de el área de podcast, de producción de podcast, que no es la panacea, porque seguramente ya se dividió mucho el pastel, digamos, pero tiene que seguir funcionando porque ya están ahí, vaya. ¿Va a perder Spotify calidad en todo lo que ha hecho hasta ahora? No creo. La verdad es que Spotify, hay que recordar que su modelo de negocio y de donde recibe mayor cantidad de dinero, de flujo de dinero, es por los usuarios que no pagan. Si bien ha crecido los que pagan el servicio premium, no se ha reducido la plantilla de usuarios, ha crecido. De donde sacan más dinero es de aquellos que gratuitamente utilizan la plataforma a cambio de recibir publicidad. El ingreso de la publicidad en los comerciales que se les pone, por llamarla así, entre canción y canción, es de donde más dinero recauda Spotify. Y el tema de podcast va a seguir creciendo. Al final del día invirtieron muchísimo dinero, ellos han producido, han dado dinero para que se hagan podcasts, pero los que
en general producen podcasts, suben sus podcasts a esta plataforma y a muchas otras, seguramente van a tener este crecimiento exponencial y creativo. El punto es, Spotify se está dando cuenta que tal vez no vale tanto la inversión que hizo. Yo creo que seguirá manteniendo el concepto en la inversión en podcast, pero de una manera más reducida, ni que necesitaba tantas personas, porque en una de esas, aunque no lo han dicho, el podcast, si bien seguirá, no es la explosión que se hablaba. Tal vez era una burbuja en términos de podcast, y ya veremos si otras empresas que se dedican exclusivamente a podcast, en una de esas o recortan o también se acaba esa burbuja y salen, porque el problema no es la música, el problema no son los suscriptores, el problema al parecer en Spotify, al menos este despido del 17%, tiene que ver con los podcasts. Muy bien, estaremos atentos a esta y a las demás plataformas. Fernando, por lo pronto, gracias por pues darnos los detalles de toda esta información que por supuesto pues nos interesa pues a muchas personas que estamos utilizando este tipo de plataformas. Muchas gracias, Fer. Que tengas una gran tarde, Magda. Igualmente para ti, un abrazo, querido Fernando, nuestro geek mayor. Gracias, buenas tardes.